Mira, mi niñez estuvo llena de magia, de cerros, de paisajes lejanos, de arcoíris que yo quería alcanzar en algunas tardes sentado en el piso de mi casa. Porque yo no nací en una ciudad que se llama Barcelona por accidente, pero el lugar de residencia de los viejos era Cantaura, que era un pueblo entonces muy pequeño, y allí papá y mamá, pues, como les digo, tenían la residencia, y mi casa tenía un inmenso corredor al frente, donde yo me extasiaba mirando el horizonte, y a veces cuando el sol se ponía, yo decía, ahí me gustaría llegar a ese lugar donde el sol se oculta, y recreaba entonces la magia de esos instantes. Pero también allí fue quizás la primera etapa en que yo me acerqué a la literatura y sobre todo a la poesía, por un hecho que he repetido en otras oportunidades. Mamá no sabía leer ni escribir, pero le fascinaba la poesía, y entonces ella estaba pendiente de decirle a mi padrino que le trajera algunos libros de poesía que se publicaban en la capital del estado. Entonces cuando mi padrino venía a visitarnos, pues él le traía libros de poemas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado allí a Andrés Eloy Blanco, Eduardo Carranza, Julio Flores. Por primera vez voy a mencionar a un famoso escritor que se llama, un gran escritor, se llama José María Vargas Vila, de una manera muy especial. Mamá buscaba muchachas cercanas a la casa para que le leyeran los poemas, y yo estaba entonces en el regazo de mamá oyendo poesía. Tendría yo, supongo, 4 años, 5 años, y entonces, aparte de eso, mamá, cuando un poema le gustaba, le decía a las muchachas que se lo escribiera en una hoja, y ella los iba guardando en una carpeta, que fue quizás así como un reservorio al que yo recurría en oportunidades, ya cuando empecé a leer aquellos poemas. Recuerdo que allí conocí un poeta que ha sido un poco maltratado por los cultos de oficio, como fue José Ángel Buesa, poeta cubano, que tenía una repercusión extraordinaria en el ámbito de la literatura latinoamericana. Y bueno, así fueron transcurriendo los primeros días de mi infancia, pero ya en el año 57, papá, detrás de esa voracidad que significaba la bonanza petrolera, se vino a hacerse rico a Barinas, porque allí en Oriente se decía que todo el que llegaba acá se hacía rico de la noche a la mañana, porque el petróleo estaba en las calles. Y lo que supimos fue la triste realidad de que el viejo vendió la fábrica que tenía ya de pimiento y comino y café, vendió la casa, llegamos a Barinas, nos comimos los reales y quedamos en cero, pero con una ventaja, que es que mamá sí era de estas tierras. Mamá era de Palmarito, estado Apure, y aquí pues tenía algunos familiares que de una u otra manera pues estuvieron allí brindándonos apoyo, sobre todo mi hermano José Francisco Betancourt López, que ya nos llevamos una diferencia grande de edad, pues ya él era un hombre. Cuando yo lo conocí, ya mi hermano José estaba casado. Yo era apenas un niño como de 7 años. Allí conocí a mi tía Rosurbana Canales de Tapia, a mi prima Celeste Tapia, viuda de Martínez, y una serie
de personajes que en cierta medida fueron también recreando mi imaginación. A los 18 años, por ejemplo, yo recuerdo que conocí al doctor José Luis Tapia por circunstancias de una operación que me realizaron, y entonces cuando se familiarizó con mamá y buscaron pues los orígenes, pues entonces resultó que había una cercanía familiar que después se transformó en una cercanía afectiva que perduró por todo el tiempo que mamá murió y por todo el tiempo que el doctor vivió, pues siempre estuvimos muy cercanos. Pero si volvemos a retomar el ámbito de en qué momento me acerco yo a la literatura, pues realmente yo creo que cuando empecé a robarle furtivamente a mamá las novelas de Vargas Vila, tendría yo unos 14 años, 13 años, porque a uno le decían que los libros de Vargas Vila no los podían leer los muchachos, y entonces que ellos pues le despertaba a uno una inquietud. ¿Qué tendrán esos libros que no pueden estar al alcance? Entonces yo se los sacaba de mamá, de su baúl, y a escondidas, a veces por allá en el patio, me ponía a leer a Vargas Vila, que me resultó un escritor que marcó algunas etapas de mi vida por lo incisivo, mordaz, crítico de una sociedad decadente como era la sociedad colombiana, con todo ese atavismo que tiene hasta hoy en día, y que significó también pues un marcaje ya desde esos tiempos de cuál iba a ser mi inclinación, no política propiamente dicha, sino mi inclinación de vocación social al servicio de los que de una u otra manera son golpeados por quienes detentan el poder y el capital de forma arbitraria. Pero una vez ya en el liceo me conseguí con el poeta Manuel Paiva Avilés, y fue quizás la primera aventura. Pues sacamos una revista en el liceo que se llamó, un solo número, que se llamó Rocinante, y quizás nos frustró la cuestión porque un profesor nos dijo: mire, el proyecto está muy bueno, pero ya en Caracas existe una revista Rocinante, búsquenle otro nombre. En esos tiempos también ya el poeta Alberto José Pérez estaba dándole vida al grupo ICANN, que posteriormente originó la edición de la revista ICANN, que siempre he dicho que hay que reconocer la presencia del poeta Pérez en los momentos de la literatura barinesa, aunque el poeta Pérez es del Salón de Apure, pero igual que mi persona, hizo su vida literaria en Barinas, sin despegarse de sus raíces. Yo sí me despegué mucho de mis raíces orientales, al extremo que nunca más volví al pueblo de Cantabria donde nací. Y ahora a veces he dicho, pues me gustaría volver y caminar por su calle, pero como no me quiero morir todavía, dicen que uno cuando está tocando el manicero, que le da por regresar al lugar de la infancia. Entonces yo digo, vamos a esperar un poquito más y regreso. Bueno, el caso es que Alberto organizaba el grupo ICANN, que si mal no recuerdo era Alberto Pérez, Carlos Márquez Bolívar, Isidro Villazón Flores y Manuel Paiva Avilés, creo, ICANN, porque era por la sigla de los nombres, y que tuvo una significación muy buena, porque permitió el primer acercamiento de poetas jóvenes con los poetas que tradicionalmente habían tenido una significación dentro del ámbito literario nuestro.
Yo recuerdo a don Luis Fadul, don Luis Fadul, el poeta Rangel, Eduardo Ali Rangel, el poeta Justi Vargas, el poeta Gruber, que yo siempre decía, Gruber se mueve entre dos mundos, porque era muy joven. Gruber era el joven de la vieja generación, pero era el viejo de esta generación nuestra. Pero sin embargo, él estaba para allá y para acá, pero tenía otra visión ya de la poesía un poco más universal, y sin negar el valor de la poesía llanera, que yo nunca llamo nativista, porque incluso yo le escribo, pero yo le llamo poesía llanera por la visión que tengo del llano, esa visión amplia, el llano total, el llano como una sola entidad geográfica, tanto el colombiano como el venezolano. Bueno, y ahí fuimos poco a poco consolidándonos alrededor de ICANN. Yo colaboraba con Alberto, hasta que sucede un hecho que yo considero que es trascendental en las letras barinesas, porque marcó un antes y un después, porque el grupo ICANN fue un grupo que tuvo una presencia muy intelectual, muy de centro, no comprometida políticamente, sino más que todo dedicada a la literatura y a la edición de la revista ICANN, aunque cada uno de sus miembros tenía su militancia política, pero siempre se mantuvo dentro del orden establecido, pudiéramos decir así. Ojo, no estoy menospreciando al grupo, todo lo contrario, yo considero y le doy el valor que tuvo en su época, pero de pronto un grupo de muchachos que hacíamos literatura en Barinas por cosas circunstanciales, sin conocernos todos, porque el único que era amigo mío de ese era Livio Delgado, porque Livio Delgado era hijo de doña Isabel de Godoy, que era maestra en el barrio en el cual yo me ubiqué aquí en Barinas, que es el barrio conocido popularmente como el Inciarmito. Y allí había una escuela donde doña Isabel era maestra, y como yo era un muchacho ya zagalitón, como de 18 años, que había sacado el 6º grado y no había continuado estudios, pero la gente decía que yo leía mucho. Entonces, cuando había una vacante de interino en la escuelita, pues el interino oficial de la escuela era mi persona, pues entonces allí me hice muy amigo de doña Isabel, y después Livio pues fue mi compañero de estudios en el liceo. Pero en cuanto a los demás, que posteriormente nos nucleamos alrededor del taller Andrés Mariño Palacio, no nos conocíamos así ampliamente, pero oímos hablar de un poeta llamado Wilmer Franco, que había tomado, digamos así, por asalto un lugar en la Casa de la Cultura, y entonces allí llegó Ángel Muñoz Delgado, Livio Delgado, Laurencio Zambrano, que en el año 73 había llegado de Chile y que nosotros conocimos una noche en un meeting que dio José Vicente Rangel, que era candidato del MAS en esa época. Y pues allí nos nucleamos y de repente nos fuimos conformando como un grupo que se reunía todas las tardes en un espacio que se llamaba taller, pero que trascendía lo que es un taller, porque nos fuimos compenetrando dentro de lo que se puede decir una amistad que aún hoy, después de tantísimos años, se sigue manteniendo en el ámbito de la hermandad, de la solidaridad, de lo bonito de la existencia. Siempre hemos estado en una vanguardia del afecto, como decía Laurencio, pregonando y tratando de imponer la dictadura del cariño, que es la única dictadura que nosotros consideramos
que puede ser válida en el ámbito de la existencia de los seres humanos. Pero ese taller rompió la monotonía de una ciudad donde no pasaba nada, porque de pronto nosotros empezamos a leer poesía en las calles, en la Plaza Bolívar, irrumpíamos en actos oficiales, nos invitaban a fiestas, nos rascábamos, formábamos peos, rompíamos el orden, enamorábamos mujeres, las mujeres se enamoraban desesperadamente de nosotros, los hombres nos tenían envidia y celos, y fuimos marcando un territorio muy hermoso, territorio, si se quiere, medianamente subversivo, en la quietud de una ciudad donde los poetas más bien eran como bucólicos, que andaban mirando la luna y el estero y la sabana, ¿entiendes? Entonces, de pronto, unos poetas que echaban un carro en un bar, o como sucedió una vez cuando vino el Conde Azul a Barinas, que fue un acontecimiento, cuando nosotros lo recibimos en el taller, y nos fuimos a una cervecería que llamaban El Llanerito, y entonces allí Alcide dijo, no se preocupen que yo invito, y ya como a las 3 de la mañana nos pasan la cuenta, y no fue deliberado, sino que yo me paro al baño, y cuando regreso del baño estaba el problema en la mesa, y resulta que Alcide había sacado una piedra de su bolsillo y le había dicho al mesonero, cóbrate con este diamante y quédate con el vuelto de propina. Y ahí lo que llamaron fue la policía, creo que llegaron presos a Ángel Muñoz, al poeta Vilmar Franco y al Conde Azul. Y yo hice lo que hace cualquier hombre inteligente, me escabullí y me fui para la Plaza Zamora a ver la cuestión y a enterarme de qué era lo que había pasado. Entonces, no, que esos poetas, ¿hasta cuándo joden? Bueno, claro, el otro día, al amanecer, pues resultaron, eso no era cuestión así de que corriera la sangre y llegara al río. Pero el taller era eso, pero además fue un sitio de llegada, de una forma que yo creo que nunca nos lo propusimos. El taller fue haciéndose referencia en Caracas, en Maracay, en Valencia, en Mérida, en San Cristóbal, en Maracaibo, y surgió como una especie de poeta que a través de la poesía, y sobre todo algo muy importante, que bueno recalcar, eso, la amistad, el afecto, se consolidó. Cuando ustedes llegaban, pues yo les hablaba de Jiménez Germán, porque resulta que en el año 73 yo tengo que irme a estudiar a Mérida, y entonces ya yo venía esporádicamente a Barinas, pero era como una extensión del taller allá en Mérida. Y bueno, Livio se va a Valencia a estudiar a la Universidad de Carabobo, pero también era como una extensión del taller. Y entonces nosotros en algunas temporadas nos reuníamos y hacíamos recorridos por el país, leíamos poemas en Mérida, leíamos poemas en Valencia, en Barquisimeto, en el Centro Lea, que nos invitaba mucho Álvaro Montero y Orlando Pichardo, y hasta que conquistamos Caracas, que Caracas fue quizás el momento cumbre, cuando nos invitaron a la presencia cultural de los estados, y en medio de la algarabía de los poetas barineses y aquellos señores enflusados y con una presencia tan caballeresca, llegamos nosotros, y en el momento que íbamos a iniciar la lectura,
de los poetas jóvenes, a Vilmar leyó un manifiesto donde exponía o desenmascaraba la triquiñuela que se escondía detrás de esta presencia cultural de los estados y lo que significaba en ese entonces el gobierno de Carlos Andrés Pérez y su política cultural. Y allí, como se dice, murió la flor. Se acabó el acto, adiós botellas de whisky, adiós cochino asado, adiós manjares, porque inmediatamente nos corrieron y nos echaron a la calle. Pero significativamente eso corrió por el ámbito literario caraqueño y entonces todos los días alguien quería invitarnos. Yo recuerdo que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa compartió con nosotros. Orlando Araujo se hizo como nuestro padrino. Carmen Mangarino de Macei fue extremadamente solidaria también con nosotros. El doctor Macei, su esposo, igualmente. Y bueno, de repente pues todo el mundo quería conocer a aquellos poetas que habían desafiado el poder en su feudo, aquellos barineses intrépidos, jóvenes e impulsivos que incluso habían sido echados del apartamento donde habían llegado y que también lo habíamos tomado por la fuerza. Y nos instalamos ahí y dijimos, bueno, de aquí nos vamos cuando nosotros podamos decidir cuándo nos vamos a ir. Y aquí nos quedamos y nadie nos saca. Y ya, bueno, teníamos el apoyo de otras personas que empezaron a abogar porque no nos fueran a atropellar ni a meter presos. Entonces, bueno, imagínate, nosotros de pronto nos hicimos amigos del Capolicano Valle, que era el presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela, y de un número determinado de escritores que a veces ya por los años se me escapan. Pero bueno, y la significación, repito, de que a ese taller no solamente esa vinculación con escritores de otras regiones de Barinas, de Venezuela digo, sino que muchos muchachos jóvenes de Barinas, otra generación que venía ya pisándonos los talones, pues se fueron acercando y de cierta manera también se hicieron parte del taller. Yo recuerdo el Gordo Leonardo, Rodolfo Lozada, Arnaldo. Tú llegaste por ahí también, sí. En esos tiempos, era un carajito. Claro, ya es un viejo que me está empeñado en alcanzarme, pero creo que le va a costar bastante. Le llevo unos kilómetros de ventaja. Y algunas muchachas que ahorita también no recuerdo, pero que también fueron muchachos muy dedicados a la literatura, y de pronto pues el taller creció y creció y creció. Y mucha gente pregunta, pero ¿cómo era este taller? Entonces yo recuerdo un aviso que publicamos, poeta Machado, que es famoso cuentista y novelista, que decía, se hacen y se reparan poemas. Entonces yo decía, no, es que nosotros ahí lo que hacemos es reparar poemas, y hacemos poemas paronomásticos, matrimonios, fiestas, despedidas, despechos, obituarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y había gente que se creía la cosa. Iba y le decía, mire poeta, yo quiero que usted me haga el favor y me le escriba algo a esta tarjeta, porque la novia mía está cumpliendo años. Entonces pues uno se lo escribía y el pago era que le retribuyera algunos tragos, media botella de ron. Eso era más que suficiente. Y bueno, hasta que quizás por inercia del tiempo el taller se fue diluyendo. Quizás otra anécdota que yo recuerdo significativa del taller fue cuando al maestro Chávez lo nombraron director de educación. Y entonces
como era director de Educación y Cultura, se dijo que el maestro Chávez iba a sacar a los poetas del taller. Entonces, ahí me comisionaron que fuera a hablar con el maestro Chávez. No recuerdo quién me acompañó, si fue Livio o Ángel. Y el maestro pues me dijo que le explicara qué hacíamos allí. Yo le dije, no, nosotros aquí lo que hacemos es escribir poesía y contribuir con la Casa de la Cultura, porque otra cosa que es bueno tener en cuenta, que el taller hacía eventos. Por ejemplo, un día la Semana Cultural de Barinas, invitábamos músicos sinfónicos, traíamos poetas de Caracas, músicos de Mérida, y que venían sin cobrar nada. Muchas veces incluso pagando hasta sus gastos de hotel y comida, solamente para colaborar con nosotros, y entonces nos dábamos ese tupé de hacer cosas que incluso la Casa de la Cultura a veces no hacía, teniendo recursos, pues nosotros hacíamos la invitación de cualquier cantante, cualquier cantor, y fuimos ganando un espacio muy significativo. Y entonces, cuando le dijimos todas estas cuestiones al maestro Chávez, el maestro Chávez de una manera muy inteligente dijo, mire, si otros no lo han sacado, a mí no me van a echar esa vaina encima. Por mí, ustedes se quedan ahí el tiempo que quieran. Y es más, en lo que pueda, pues yo puedo colaborar con ustedes. Y entonces llamó a un muchacho que en ese entonces estaba encargado del taller que había allí de fotocopia, y que se llamaba Jesús Orá, de Guanare. No lo presentó y le dijo, bueno, cualquier cuestión que estos muchachos necesiten, usted préstese a colaborar con ellos. Y entonces yo creo que fue una época muy buena, porque Jesús fue un excelente colaborador y es otro que también hasta hoy en día sigue siendo un muchacho también amigo nuestro. Pero además del taller surgieron dos revistas literarias que, aunque tuvieron pocos números, sí tuvieron repercusión en el ámbito nacional, que fue El Cadáver Exquisito y la revista Astral. Cadáver Exquisito era una plaqueta impresa, y la Astral la hacíamos a multígrafo, muy underground, como se llamaba la palabra entonces, y que ocasionó incluso que Argenis Rodríguez, que en su época era un escritor temible por todo el mundo, nos hiciera un hermosísimo reportaje en la revista de Poleo, revista Z. Nos dedicó toda una página a unos muchachos que desde la provincia hacían una hermosa literatura en una hermosa revista diseñada a mano, hecha a mano, y que se abría un paso dentro de la literatura venezolana. Y con la revista El Cadáver Exquisito, que yo le editaba desde Mérida, pues hay dos cosas significativas. Allí nació otro poeta, fue el poeta Homero Vivas García, que era mi compañero de estudio, y él era teatrero. Entonces yo lo convoqué y le dije, mira, Homero, vamos a hacer esta revista, y entonces va a estar el poeta Vinoel Franco y tú en la redacción. Y Homero se entusiasmó, y del teatro no era muy difícil asumir la poesía. Y hoy en día también es otro joven poeta de 65 años aproximadamente, que está firme en el oficio. Y digo que hay algo así como risible, porque cuando yo le digo a un amigo que me haga la maqueta del Cadáver Exquisito para llevársela a Contramaestre, a Carlos Contramaestre, que era el director de Cultura de la universidad, para que me diera una ayuda, la persona que lo hizo, y no fue porque quería hacerlo, sino por un error ortográfico, en vez de ponerle El Cadáver Exquisito, le puso El Cadáver Exquisito.